Muy buenas noches, estimados colegas. Soy la profesora Lourdes Leiva y ante los escenarios en que nos encontramos en nuestro país, he querido tomar la iniciativa de crear una página de Facebook que nos permita articularnos, ¿no? He propuesto el tema de la página como Educación en Emergencia, maestros a la obra. Quiero contarles brevemente de qué se trata e invitarlos a ser parte de este colectivo. En realidad es muy interesante cómo por primera vez se ha declarado a la educación en emergencia en nuestro país, algo que realmente todos sabíamos que debió declararse hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero fue necesario que llegue un maestro rural para que realmente entienda la dimensión del problema y tome de una vez en serio el tema de la reforma educativa. Estamos además en un tiempo muy especial porque junto con el maestro Pedro Castillo tenemos a un ministro de primer nivel que es el profesor Cadillo, ¿no? Como ya todos conocemos de su trayectoria y de lo bien que ha hecho quedar al país, siendo considerado como uno de los 20 mejores del mundo. Además de ser profesor, tiene la carrera de Ingeniería de Sistemas y se nota que tiene un gran compromiso con la innovación y con la educación en todo el país, no solo en Lima. Entonces creo que estamos en una coyuntura muy especial, ¿no? Y el que hayan subido un presidente educador y tener un ministro educador, que no siempre ha sido así, porque nosotros hemos tenido cualquier calidad de profesional o cualquier tipo de profesional como ministro de educación, desde arquitectos, ingenieros, militares, médicos, etcétera, ¿no? Y tenemos una vez más a un docente y que conocen la realidad, son docentes que han estado en aula no por un poco tiempo sino por largo tiempo. Entonces es una coyuntura muy propicia para que los profesores por fin tomemos las riendas de la reforma en nuestro país y salgamos del vergonzoso último lugar en que nos encontramos por décadas. En realidad creo que lo mejor que ha podido suceder es el llamado que ha hecho el presidente Pedro Castillo a los maestros para participar en la reforma curricular. Ya, por ejemplo, también ha tomado un segundo paso que es la contratación de un servicio para proveer de internet a todo el país. Entonces, creo que están dándose pasos rápidos, ¿no? Y muy certeros. Entonces, los maestros tenemos toda la pista libre para avanzar. Otro aspecto que me parece interesante en esta coyuntura es lo que ya viene haciendo este gobierno, que es decirnos, no solo decirnos, sino realmente efectuar agendas propias. Normalmente ha sido siempre, los otros grupos, a través de la prensa, los que dirigían la agenda, en realidad, de los distintos sectores, especialmente la educación. Pero el maestro Pedro Castillo, en el tiempo que ha estado en el gobierno, ha dado clara muestra de lo importante que es tener una agenda propia, ¿no? En ese sentido, creo que también los maestros podemos empezar a pensar en una agenda propia, ¿no? De repente se me ocurren algunos temas. Por ejemplo, un tema es cómo estamos respondiendo desde el currículum al tema de la corrupción. Hay capacidades expresas, ¿no? ¿Cómo se maneja? ¿Qué contenidos tendrían que desarrollarse? ¿Qué estrategias tendrían que priorizarse? Porque realmente es un problema nacional. Entonces, ¿cómo desde el currículum podemos responder? Porque nosotros los maestros manejamos conciencias, nosotros formamos pensamiento. Entonces, formar personas anticorrupción, no solo con ideas o con palabras, sino que conozcan el tema, cómo funciona, cómo opera, cómo se desarticula, cuáles son las implicancias directas en la vida de cada uno, etcétera, ¿no?
Entonces se me ocurre, por ejemplo, ese tema como para discutirlo. Otro tema que me parece interesante también es hay que aceptar que tenemos un país fragmentado, ¿no? Efectivamente estamos fragmentados y se asusa la polarización del país. O sea, estamos en un escenario donde la gente que gobierna siempre da todos los elementos para polarizar, para dividir, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? ¿Cómo aprendemos a convivir entre diferentes sin tener que terminar peleándonos, sin tener que terminar enfrentados, sin tener que terminar hospitalizados, ¿no? ¿Cómo aprendemos a hablar entre peruanos? ¿Cómo vamos desarrollando esas competencias y esas capacidades en nuestros estudiantes, entre nosotros mismos como docentes, ¿no? ¿Qué nuevas metodologías tendríamos que...? Eso, por ejemplo, son cosas que ya se están desarrollando en otros lugares, ¿no? Yo tuve una experiencia, por ejemplo, los jovencitos de Canadá tienen, cuando terminan su secundaria, ¿no? Para poder graduarse, terminar su high school, ellos tienen que hacer un curso fuera, es otra realidad por supuesto, y viajan, escogen para viajar a otro país, que puede ser un país de Latinoamérica o puede ser un país de África, etcétera. Y tienen un cuaderno con guías y todo para vivenciar una cultura distinta, ¿no? Y también se manejan otro tipo de metodologías, ¿no? En otros lugares, en Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque realmente se han dado cuenta del gran problema que tiene el no saber trabajar entre diferentes. Bueno, ¿cómo estamos haciéndolo acá en las escuelas? ¿Nos corresponde? ¿No nos corresponde? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Se me ocurre que son dos cosas que nosotros como profesores tendríamos que responder al país. Y también cómo poco a poco la cultura del pobre, ¿no?, va entrando en las escuelas. Bueno, son algunas de las cosas que se me ocurren, pero creo que somos muchos maestros y hay muchas ideas y hay muchas cosas sobre las que nosotros podemos construir una agenda propia y reunirnos, conversar, ¿verdad? Pero con una metodología también un poco distinta, ¿no? A veces tenemos la mala experiencia de que vamos a un sitio, tenemos 2, 3 grandes expositores que tienen 1 hora, hora y media para expresarse, y luego hay una oportunidad de 2, 3 minutos para 4 o 5 que quieren presentar, y luego con la justa se elaboran su pregunta y se les corta por el tiempo, y así es un poco difícil, porque los maestros tenemos mucho que decir. O sea, cuando hay un auditorio que no sabe del tema, que no conoce del tema, pues solo voy, escucho y aprendo. Pero cuando tenemos auditorios con gente que tiene 10, 15, 20, 30 años de experiencia, perdemos todos si no nos escuchamos. Entonces, la propuesta es que las reuniones que tengamos sean de una metodología más bien participativa, grupos pequeños que lo permite hacer Zoom, Meet, etcétera, ¿no? Grupos pequeños de 4 o 5 que puedan abordar un tema y que cada uno pueda expresarse y luego tener ciertas conclusiones que las socialicen. Entonces, de tal forma que sí vayamos construyendo colectivamente las cosas, ¿no? Me parece que, como dicen muchos autores, ¿no?, hay todo un desperdicio de saber pedagógico producido que no se está recuperando, y prácticamente en esos espacios, en ese saber pedagógico hay las respuestas que pueden resolver o que ya han resuelto problemas en contextos diversos. Entonces se necesitan. Por supuesto, esto ya se hace en otros lados. El FONDEP tiene experiencias muy interesantes, algunas iniciativas de UNESCO también. Entonces es algo que hay que ayudar a crecer, ¿no? Entonces un tipo de metodología de reunión más o menos de ese tipo es el que me imagino. Entonces los invito, ¿no?, a darle like y formar parte de este colectivo de Facebook, y donde generaremos reuniones y veremos cómo vamos evolucionando, ¿no? Me parece también muy importante que empecemos a tener un mapeo de quiénes somos.
porque a veces hay personas muy calificadas que están en el anonimato y realmente se necesita, cuando hay una reforma educativa, se necesitan todas las fuerzas pensantes, todas las fuerzas actuantes, ¿no? Pero si no sabemos quiénes somos, no sabemos dónde estamos, es difícil que podamos reunirnos y producir algo. Entonces, estoy poniendo una ficha de Google Form para que los que están interesados puedan completarla, ¿no? Y podamos saber, ¿no?, de qué áreas son, qué experticia tienen, qué experiencia han realizado, qué tema les interesa, cuáles son sus opiniones. Y creo que si va la cosa bien, podemos ir haciendo un colectivo de maestros, ¿no?, que algunos pues se pueden encargar de ir sistematizando, de ir revisando y ver hacia dónde caminamos como colectivo de docentes. La primera idea pues sería hacer propuestas, ¿no? No individuales, no parciales, sino propuestas conjuntas que podemos presentar al gobierno regional, que podemos presentar al distrito, que podemos presentar al espacio donde estamos, de tal forma que podamos contribuir, ¿no?, contribuir a este proceso de reforma educativa que solamente los maestros vamos a poder hacer, ¿verdad? En este caso, que se necesita para estas cosas soporte, tiempo y otras cosas, estamos teniendo el apoyo de la organización CES, ¿no?, Consultoría Educativa Especializada, que es una empresa que viene trabajando en temas de educación hace varios años y que con mucho gusto puede apoyar las iniciativas que este grupo genere, ¿no?, o ayudarlas a canalizar. Muy bien, colegas, entonces con mucho entusiasmo y con mucha expectativa voy a ver la respuesta a esta red, ¿no?, y seguiremos comunicándonos, y de todas maneras seguiremos en la próxima vez ya teniendo una reunión virtual con aquellos con los que arranquemos el proceso, y definitivamente vamos a continuar, y esto tiene que llegar a cosas muy importantes. Muy buenas noches, un reconocimiento especial por la labor que realizamos, y ya sabemos que los maestros somos los únicos que podemos hacer una reforma educativa que realmente resuelva los problemas de nuestros estudiantes. Muy buenas noches.